Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de libros de Salmos. Hemos estado en el capítulo 1, por la gracia del Señor, gracias a Dios, y estaremos analizando gramaticalmente el verso 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay que entender acá lo siguiente. Esta primera palabra con la que se inicia, porque. Esta palabra porque es una palabra que va a indicar una causa, ¿no? ¿Cuál es esa causa, no? Esa causa es que Jehová conoce el camino de los justos, ¿no? Él sabe cuál es el camino de los justos, ¿no? Entonces vamos a mantener un momento este porque por este lado y vamos a iniciar la oración a partir de Jehová. Un tip siempre que les voy a recomendar es el siguiente. Cuando estén analizando oraciones, separen las conjunciones. Las conjunciones no son parte de una oración en sí, son simplemente una conexión, son un puente. Por eso es que esta conjunción voy a dejarla un momento acá, ya que me va a explicar una causalidad, ¿no? ¿Por qué? ¿A causa qué? ¿Debido a qué? ¿No? Entonces, voy a dejar un momento la conjunción y voy a analizar la oración. Recuerden, el punto y coma es como un cierre momentáneo de la oración, ¿correcto? Jehová conoce el camino de los justos. Y vamos a analizar acá. El verbo es conoce, ya lo tenemos ahí registrado. Y escribiremos con azul el tipo de verbo a nivel morfológico, ¿no? Este es un verbo. ¿Qué tipo de verbo es? El que conoce, conoce algo. ¿Qué es lo que va a conocer? Algo, no sabemos qué. Si conoce algo, es entonces un verbo transitivo. Un verbo transitivo. Y en la parte superior tendremos acá, que ese es el núcleo verbal. Y desde este punto diremos que empieza el sintagma verbal. Ya. Conoce, recordemos, es un verbo transitivo. Explicaremos, si Dios lo permite, en las próximas sesiones los modos de los verbos. ¿Está bien? Ahorita todavía vamos a dejarlo, pero lo recordaba porque hay algunos hermanos que están viendo modos verbales, ¿no? Y eso también es importante. Vamos a ver este verbo, sus pronombres. Por ejemplo, tenemos que este verbo, o su persona. La persona es él conoce, tercera persona. Conoce él, no ellos. Si es él, pertenece al número singular. Tercera persona es él o ella, ¿no? En este caso. Él, ella, ¿no? Él, ella, muy bien. Entonces vamos a ver acá. Él conoce el camino de los justos. De acuerdo al contexto, vamos a asumir el pronombre él, ¿correcto? Él conoce el camino de los justos. En esta oración, ¿quién es él? Él, ya, él, vamos a poner acá. Él, dentro de su oración, es Jehová. Una de las cosas que me gustaría pronto que ustedes puedan aprender también es distinguir el nombre de nuestro Señor. Cuando nos refiramos a Él, distingámoslo de las demás palabras. Siempre escribámoslo en mayúsculas, ¿correcto? Aquí estamos colocando
siempre en mayúscula, diferenciándolo de las demás palabras. Las demás palabras son cualquier cosa, pero las palabras en mayúscula representan un contenido más exacto de lo que es nuestro Dios. No es nuestro Dios, obviamente, pero es parte de nuestra devoción a Él. Bien, Él es Jehová. Entonces, Él es parte del sintagma nominal. Entonces, acá, Jehová, analizamos primero en azul, parte morfológica, diremos que esto es un sustantivo. En la parte superior, esto es un núcleo. Y en la parte más superior todavía, sintagma nominal. Esta oración de acá muestra el orden adecuado de la gramática española. Sintagma nominal, sintagma verbal. Sintagma nominal, sintagma verbal. Jehová conoce. Recordemos que este conoce es un verbo transitivo. Si conoce, tiene que conocer algo. ¿Y qué es ese algo en la oración? Ese algo es el complemento directo. Ese es el algo, ¿no? Complemento directo es algo, ¿no? Algo. ¿Y qué es ese algo? ¿Qué es ese algo dentro de la oración? Si ya tengo Jehová, ya tengo conoce. Jehová conoce algo. ¿Y qué es lo que veo en la oración? Es Jehová conoce algo, y ese algo es el camino de los justos. Por lo tanto, ese algo lo tendremos acá como el camino de los justos. Ese es el complemento directo en esta oración. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Todo lo que viene acá es el complemento directo, pero este complemento directo tiene partes al nivel morfológico. A nivel morfológico tiene las partes de artículo, camino, sustantivo, de preposición, los artículos, justos, sustantivo. ¿Ya? Ese es al nivel morfológico. Al nivel sintáctico, ¿qué podremos decir? El camino de los justos, al nivel sintáctico. Modificador directo, recuerden, todo artículo es modificador directo. Camino es el núcleo. Y toda preposición va a dar la introducción a un modificador indirecto. ¿Ya? Acá hay un modificador. ¿Y cuál? Esta estructura es muy parecida a la de un sintagma nominal. Pero cuando no ocupa la posición nuclear de la oración, ya no será un sintagma nominal, sino un grupo nominal. Un grupo nominal. En jerarquías, dentro de las oraciones, tendremos que el sintagma nominal es mayor ¿a quién? Es mayor en jerarquía al grupo nominal. Pero, en cuanto a estructuras, ojo, en cuanto a estructuras, tanto sintagma nominal como grupo nominal o grupo de nombre, no se vayan a traumar con eso, sintagma nominal o grupo nominal, en cuanto a estructuras, es lo mismo. En cuanto a estructuras, es lo mismo, y en cuanto a jerarquías es diferente, es mayor. En cuanto a jerarquías, el sintagma nominal es superior al grupo nominal, y en cuanto a estructuras, son lo mismo, ¿correcto?
Por eso podremos tener varios grupos nominales dentro de una frase, o dentro de una oración. Por ejemplo, acá, de los justos, miren, siempre los grupos nominales tienen esta forma. Los grupos nominales tienen la forma modificador directo, núcleo, modificador indirecto. O simplemente modificador directo y núcleo. En este caso, aquí tengo un artículo y un sustantivo. Eso significa que dentro de este modificador indirecto hay un grupo nominal. Hay un grupo nominal. Y ese grupo nominal está compuesto, voy a ponerlo debajo, está compuesto por un modificador directo y por un núcleo. Pero estos pertenecen a este grupo nominal, no al de acá. Este es un grupo nominal secundario dentro de este grupo nominal que pertenece a toda esta oración. Algo que nos podemos dar cuenta acá es lo siguiente, que los complementos directos, son grupos nominales, como nos hemos dado cuenta ahorita. Son grupos nominales. Eso quiere decir un GN, ¿no? Un GN, un grupo nominal. Y si es un GN, de todas maneras hay un sustantivo, ¿no? De todas maneras, siempre en los GN hay un sustantivo. Bien, entonces, Jehová conoce algo. ¿Qué conoce? El camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Y eso reconoce muy bien lo que hace Dios y lo que es Él como esencia. Hay algo muy interesante dentro de el léxico hebreo, y es que la palabra camino en algunas ocasiones hace referencia al estilo de vida. ¿Ah? En algunas ocasiones hace referencia al estilo de vida. No sabría dar con precisión, porque no lo he investigado ahorita, a qué se refiere esta palabra camino, ¿no? Si de repente es esa acepción que estoy mencionando acerca del léxico hebreo como estilo de vida, caería de una manera precisa, ¿no? Porque Jehová conoce el estilo de vida de los justos. Ahí habría un complemento de la interpretación en esta primera oración. ¿Ya? Porque Jehová conoce el camino de los rectos. Y este porque muestra que antes existió un antecedente. ¿Cuál es ese antecedente? Ese antecedente está en el versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Antecedente porque causa. Esta es la causa. ¿Por qué no se van a levantar los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos? ¿Cuál es la causa? La causa es que Jehová conoce el camino de los justos. Y esto es algo interesante. Esta palabra, este verbo conoce, porque es un verbo continuo, ¿no? Es un verbo en aspecto imperfecto. ¿Qué significa en un aspecto imperfecto? Que la acción está continuando, no hay un stop en ese verbo, ¿no? Por eso es un verbo en aspecto imperfectivo. Bien, bueno, ya tenemos la primera parte analizada. Si hacen la tarea ustedes de investigar en el campo hebreo, en el léxico hebreo, el significado de el camino, pues ahí estaría perfecto, ¿no? Bien, más la senda de los malos perecerá. Más, recordemos que es más es también otra conjunción.
Es una famosa conjunción adversativa, ¿no? Espero estar en lo correcto con el nombre. La cuestión es que esta conjunción va a mostrar como un contraste, no una composición, una conjunción similar a más, es el famoso pero, ¿no? Pero. Entonces, cada vez que ustedes vean un más sin tilde, recuerden, eso es muy importante, un más sin tilde es el equivalente a pero. Porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. El contraste. Él conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Analicemos este verbo. Este verbo, en el plano morfológico, perecerá. A ver. Aquí es bastante interesante conocer, ¿no? ¿Qué tipo de verbo es? ¿Es un verbo transitivo o es un verbo intransitivo? ¿No? ¿Y cómo hacemos en la prueba? Recuerdan que la prueba es con algo, ¿no? ¿Perecerá algo? ¿Perecerá alguien? No. Cuando hablamos de complementos directos, generalmente nos referimos a objetos, ¿no? Por eso es que se le conoce como objeto directo también. Esa es una interpretación bastante resumida. Pero analicemos el verbo a nivel de persona y de número para darnos cuenta finalmente si es transitivo o intransitivo. Si es que tienen esos problemas, analicemos siempre la persona y el número. Veamos entonces, perecerá. ¿Qué persona es? Perecerá. Persona, a ver, voy a ver. Yo perecerá, tú perecerá, él perecerá. Si digo él, ella perecerá, estoy hablando de la tercera persona. Tercera persona. Tercera persona está en plural o en singular. Perecerás, perecerán. Perecerán me muestra que es plural. Perecerá me muestra que es singular, ¿no? Por lo tanto, aquí tendremos él, ella, ¿no? Él, ella. Según la oración, antes de eso. Claro, estábamos viendo primero esto. Según la oración, ¿cuál puede calzar, él o ella? A ver, veamos. Él perecerá. No se está refiriendo a nadie, ¿no? Si decimos ella perecerá, ¿quién es ella? La senda. La senda. Entonces, la senda de los malos, en este caso, es el sintagma nominal. Entonces, Emanuel, ¿qué diremos de perecerá? ¿Es un verbo transitivo o intransitivo? Tiene la forma de un verbo intransitivo, ¿correcto? Vamos a colocar entonces verbo intransitivo. Voy a colocarlo con rojo para que no se confundan con el otro verbo transitivo. Verbo intransitivo. Y recordar acá lo siguiente, el verbo intransitivo no necesita un complemento. Por ejemplo, Jehová conoce. Y cuando tú dices Jehová conoce, ¿pero qué conoce? Tiene que conocer algo. Claro, en este caso el camino de los justos. Pero si tú dices perecerá, generalmente utilizamos el perecerá para referirnos a seres, podríamos decir, humanos o seres animales, ¿no? Perecerá. Y una vez que perece, queda ahí, ¿no? Y diremos, por ejemplo, los insectos perecerán, ¿no? ¿Quiénes perecerán? Los insectos. Entonces, si hablamos de quiénes, ya estamos hablando del sujeto o del sintagma nominal dentro de la oración. Por lo tanto, no es un verbo
transitivo, sino un verbo intransitivo, que no necesita un complemento, ¿no? Porque siempre se refiere a un ser vivo, ¿no? A un ser vivo. Por eso es que es intransitivo en este caso, el perecerá. Y perecerá, como hemos visto en el anterior, es un núcleo verbal, y esto es un sintagma verbal, ¿ya? Si este es el sintagma verbal, ¿ya? Tengo que ver acá, la senda de los malos. ¿Quién perecerá? La senda de los malos. Ella perecerá. Se personifica, interesante eso, es una personificación de la senda, es una personificación. Hay una persona, se le está dando la categoría de persona a la senda de los malos, ¿no? Entonces, veamos por acá. ¿Quién perecerá? La senda de los malos, ¿no? Y diremos acá lo siguiente, ¿no? La senda de los malos, vamos a hablar del nivel morfológico. La es un artículo, senda es un sustantivo, de es una preposición, los es un artículo y malos es un sustantivo. Entendiendo, recuerden, que malos se estuvo viendo desde el versículo 1, por si acaso, malos desde el versículo 1 lo hemos visto. A ver, entonces tendríamos acá lo siguiente. La es un modificador directo. Este senda, que es un sustantivo, es un núcleo. Si veo una preposición unida al núcleo, eso es un modificador indirecto. Y esto superior es un sintagma nominal. Tengo el sintagma nominal unido al sintagma verbal. En una misma, en el mismo criterio, sintagma nominal, sintagma verbal. Esto cumple el criterio morfológico y sintáctico de la gramática española. Ahora, hablemos un poco acerca de las interpretaciones y de lo que vemos en estas oraciones, para ir finalizando. Primero, veamos cómo es la senda de los malos. La senda de los malos, si se han dado cuenta, no tiene, en este caso, ¿a quién? No tiene a Jehová. El Espíritu Santo magistralmente no coloca a Jehová dentro de la senda de los malos, ¿no? Y eso demuestra a este nivel gramatical que los malos no tienen una esperanza, ¿no? No tienen no hay una esperanza para ellos. Porque nuestra esperanza es Cristo, ¿no? ¿A quién tienen los malos? Los malos no tienen nada. Dense cuenta en la oración. ¿A quién tienen los malos en la oración? No tienen a nadie en la oración. Los justos, ¿a quiénes tenemos en la oración? Nosotros tenemos a Jehová, a nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta cómo hasta en esas cosas mínimas se muestra el detalle del escritor perfecto que es el Espíritu Santo y nos da a conocer, mira, ¿cómo será la senda de los malos? La senda de los malos no tiene una esperanza. Eso significa que Jehová, que Dios, Jesucristo, no está en sus vidas, ¿no? Jesucristo, perdón acá, Jesucristo no habita en sus vidas, ¿no?
Jesucristo no habita en sus vidas. Esto es interesante porque solo en la introducción de este capítulo, porque el capítulo 1 es la introducción de todo el libro de Salmos, nos damos cuenta de cosas tan prácticas, pero tan desapercibidas por nosotros. Y es mi deseo que al analizar este último verso nos demos cuenta, ¿no? ¿Soy un justo o soy un malo? Qué bueno es pensar que la palabra del Señor siempre tiene una dualidad, ¿no? La senda de los malos perecerá, pero ¿qué pasará con el camino de los justos? ¿Qué va a pasar con el camino de los justos? El camino de los justos, y ahí se va a dar la dualidad. El camino de los justos vivirá. Mientras que la senda de los malos perecerá, el camino de los, mientras el camino de los justos vivirá, la senda de los malos perecerá. Interesante cómo se muestra la palabra del Señor. Recordando que todo lo que hace el varón bienaventurado, esa es otra ley que hemos encontrado acá. Prosperará el justo. El justo. Muy bien. Ahí está. Entonces esa sería la interpretación final a nivel gramatical. Gracias al Señor por este tiempo. Espero en el Señor que podamos estar en el capítulo 2 y hasta este momento hemos conocido eso. La senda de los malos no tiene una esperanza porque no está Jehová en su vida. Miren, no está Jehová en su vida. Por acá veo a Jehová, no lo veo a Jehová. No está. ¿Saben por qué? Porque los malos deciden rechazar a Jehová, deciden rechazar a Dios, como dice Salmos capítulo 14, y lo llevaremos, lo estudiaremos si el Señor lo permite. Dicen los impíos, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? Y hasta la oración demuestra eso. Jesucristo no habita en sus vidas, ¿no? Jesucristo no habita en sus sendas. El justo prosperará, mientras que la senda de los malos perecerá, el camino de los justos vivirá. La pregunta es, ¿eres del camino de los justos o del camino de los malos? Y es mi deseo que seas del camino de los justos, creyendo en Jesucristo. Espero que haya sido de bendición esta primera parte, este primer capítulo del libro de Salmos. Y con nosotros será hasta otra oportunidad si el Señor así lo desea. Nos vemos, bendiciones.